En una casa deteriorada de Acapulco, un anciano lucha solo contra una enfermedad terminal. Don Miguel Hernández, otrora padre amoroso, ahora pasaba sus días en agonía, abandonado por los 3 hijos que juraron cuidarlo. Su vida solitaria es interrumpida repentinamente por la llegada de Carlos Montero, un empresario ambicioso con planes misteriosos para la propiedad del anciano. Mientras la salud de Don Miguel se deterioraba rápidamente, una carrera contra el tiempo comenzaba. Secretos salieron a la luz, lealtades fueron puestas a prueba, y algo sorprendente sacudió los cimientos de la familia Hernández. Por favor, suscríbete para ayudarme a seguir creciendo y para no perderte ninguna de las historias emocionantes que preparo especialmente para ti. El sol de Acapulco se derramaba generosamente sobre las calles de Las Brisas, bañando las mansiones imponentes con su luz dorada. Entre los jardines meticulosamente cuidados y los autos de lujo, destacaba una casa modesta, casi escondida por la vegetación exuberante que crecía sin control. Era allí donde vivía don Miguel Hernández, un señor de 78 años cuyos ojos castaños, otrora vivaces, ahora cargaban el peso de toda una vida de alegrías y tristezas. Don Miguel era un hombre de estatura media, con cabellos canosos que alguna vez fueron negros como la noche. Sus manos, antes fuertes y firmes, ahora temblaban ligeramente, marcadas por manchas de la edad y venas prominentes. Su rostro, un mapa de arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, ostentaba una nariz aguileña y labios delgados que, incluso en los momentos más difíciles, aún lograban esbozar una sonrisa amable. Aquella mañana particularmente calurosa, don Miguel se arrastraba por el pequeño jardín, sus manos temblorosas luchando contra las malas hierbas que parecían burlarse de su debilidad. El sudor escurría por su frente arrugada, manchando la camisa de algodón blanco que vestía. Su rostro, alguna vez lleno de vigor, ahora cargaba el peso de sueños despedazados y de una soledad que parecía engullirlo cada día. Fue entonces cuando un potente rugido de motor cortó el aire sofocante. Un Porsche reluciente, color plata, frenó bruscamente frente a la casa de don Miguel, levantando una pequeña nube de polvo. Carlos Montero, el temido magnate inmobiliario, bajó del auto, sus ojos fijos en la figura encorvada del anciano. Carlos era lo opuesto a don Miguel en casi todos los aspectos. Alto, con sus casi 1,90, tenía una presencia que dominaba cualquier ambiente. Sus cabellos negros, siempre impecablemente peinados, contrastaban con sus ojos azules penetrantes. Vestía un traje italiano a la medida que resaltaba su figura atlética, resultado de horas diarias en el gimnasio. Su piel bronceada por el sol de Acapulco y su sonrisa perfecta completaban la imagen de éxito y poder que cultivaba cuidadosamente. Don Miguel, la voz grave de Carlos resonó por el jardín, cargando una mezcla de preocupación y autoridad. Por favor, pare con eso. Usted no debería esforzarse tanto con este calor. El anciano levantó los ojos, sorprendido por la súbita atención. Sus ojos cansados se encontraron con los de Carlos, y por un momento, pareció haber una conexión silenciosa entre los dos hombres tan diferentes. Don Carlos, respondió don Miguel, su voz ronca y cansada, pero con un tono de alegría genuina. ¡Qué sorpresa tan agradable! No se preocupe, esto mantiene estas viejas articulaciones funcionando, completó con una sonrisa cansada, pero genuina, que iluminó su rostro por un breve momento. Carlos se acercó, notando el temblor en las manos del vecino y el sudor que escurría por su rostro pálido. La fragilidad de don Miguel lo conmovió de una manera que no esperaba. Insisto, déjeme ayudarlo. ¿Por qué no entramos y tomamos algo fresco? Don Miguel dudó por un momento, su orgullo luchando contra el ofrecimiento de ayuda. Finalmente, asintió con un suspiro. Tal vez usted tenga razón. Este calor no perdona ni a los jóvenes, mucho menos a un viejo como yo. Carlos gentilmente ayudó a don Miguel a levantarse, sorprendiéndose por la ligereza del anciano. Juntos, caminaron lentamente hasta el portal de la casa, donde 2 sillas de mimbre los aguardaban, testigos silenciosos de innumerables tardes solitarias. Dentro de la casa, el interior contaba silenciosamente la historia de una vida bien vivida. El piso de madera, aunque desgastado, aún mantenía un brillo que hablaba de cuidado y amor. Las paredes, pintadas de un amarillo suave, estaban adornadas con fotografías en marcos sencillos, cada una contando una parte de la historia de don Miguel. Muebles antiguos, cuidadosamente preservados, se mezclaban con pequeños objetos que claramente tenían más valor sentimental que monetario. Una vieja radio reposaba sobre una mesa lateral,
como si esperara pacientemente ser encendida y llenar la casa con las melodías de tiempos pasados. Carlos no pudo dejar de notar una foto en particular, don Miguel, mucho más joven, al lado de una mujer de belleza radiante. La pareja sonreía, sus ojos brillando con una felicidad contagiosa. Detrás de ellos, el mar de Acapulco servía de telón de fondo, sus aguas azul turquesa contrastando con el cielo sin nubes. Mi Rosita, dijo don Miguel, siguiendo la mirada de Carlos. Su voz tembló ligeramente al pronunciar el nombre, cargada de amor y añoranza. Se fue hace muchos años. Desde entonces, la casa se quedó muy silenciosa. Carlos sintió una punzada de compasión. Él, que había crecido en orfanatos, que nunca había conocido el amor de una familia, de repente se vio conmovido por la soledad de este hombre. Era un sentimiento nuevo para él, acostumbrado a ver a las personas como piezas en un tablero de ajedrez empresarial. Lo siento mucho, dijo Carlos, su voz sorprendentemente suave. Ella parecía ser una mujer extraordinaria. Don Miguel sonrió, sus ojos brillando con recuerdos felices. Lo era, Rosita era el sol que iluminaba nuestras vidas. ¿Sabe? Fue ella quien me enseñó que la verdadera riqueza está en las personas que amamos, no en las cosas que poseemos. Carlos se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras del anciano. Él, que siempre había medido el éxito en cifras y contratos, de repente se vio cuestionando sus propias prioridades. Usted debe tener muchas historias que contar, dijo Carlos, sorprendiéndose por su propio interés. Don Miguel cerró los ojos, y su mente lo transportó a un pasado distante. Sí, muchas historias. Algunas felices, otras no tanto. Pero todas ellas moldearon quién soy hoy. Hizo una pausa, como si estuviera organizando sus recuerdos. ¿Sabe? Hubo un tiempo en que esta casa siempre estaba llena de vida y alegría. Don Miguel comenzó a contar sobre una tarde de domingo típica en su familia. El aroma de la salsa de tomate de Rosita llenaba la casa, mezclándose con el olor a pan fresco y el sonido distante de las olas rompiendo en la playa. Elena, nuestra hija del medio, tenía 10 años en ese entonces, recordó don Miguel, una sonrisa nostálgica en sus labios. Estaba practicando un baile para la presentación de la escuela. Sus piececitos descalzos golpeaban rítmicamente el piso de madera, mientras giraba y saltaba, su vestido floreado girando a su alrededor. Carlos casi podía ver la escena, la alegría de la niña llenando la casa con su energía infantil. Ramón, nuestro mayor, tenía 15 años, continuó don Miguel. Estaba inclinado sobre libros de matemáticas en la mesa de la cocina. Siempre fue el estudioso de la familia, ¿sabe? Yo estaba sentado a su lado, tratando de explicarle ecuaciones. Papá, me decía, frunciendo el ceño en concentración, todavía no entiendo por qué necesitamos aprender esto. Y yo le respondía, mijo, las matemáticas son como la vida. A veces parece complicada, pero cuando entiendes las reglas básicas, todo tiene sentido. Don Miguel hizo una pausa, perdido en sus recuerdos. Carlos, normalmente impaciente, se vio completamente absorto en la historia. Y Ricardo, nuestro Benjamín de 7 años, corría por el patio, persiguiendo mariposas y riendo descontroladamente. Su risa era contagiosa, ¿sabe? Podía iluminar el día más sombrío. Miguel, la voz melodiosa de Rosita llamó desde la cocina, tan vívida en la memoria de don Miguel que por un momento casi esperó verla aparecer en la puerta. Ven a probar la salsa. Don Miguel sonrió al recordar cómo se levantó para atender al llamado de su esposa. Al entrar en la cocina, fue recibido por la sonrisa cálida de Rosita, sus ojos brillando con amor y felicidad. ¿Qué hice para merecer todo esto?, pensó don Miguel en aquel momento, su corazón rebosando de gratitud. Volviendo al presente, don Miguel se secó una lágrima terca que se había escapado. Carlos, conmovido por la emoción del anciano, sintió un nudo en la garganta. La vida, mi joven amigo, la vida pasó, dijo don Miguel a Carlos, su voz entrecortada por la emoción. Después de que Rosita se fue, vino mi propia sentencia. Se levantó con dificultad y caminó hasta una cómoda antigua de madera oscura, sus cajones ligeramente deformados por el tiempo y la humedad. De allí, sacó una carpeta de cuero gastada, sus bordes desgastados por el manejo constante. Dentro, una colección de papeles, algunos amarillentos, otros más recientes, todos cargando el peso de un diagnóstico devastador. Esclerosis lateral amiotrófica. ELA, explicó don Miguel, su voz temblorosa,
pero con una calma resignada. Una sentencia de muerte lenta y cruel. Carlos sintió un escalofrío en la espalda al escuchar el diagnóstico. Ya había oído hablar de la enfermedad, conocía su progresión implacable y el destino inevitable que aguardaba a sus portadores. Don Miguel, yo no sé qué decir, balbuceó Carlos, por primera vez en muchos años sintiéndose verdaderamente sin palabras. El anciano sonrió tristemente. No hay mucho que decir, mi joven amigo, es el camino que la vida eligió para mí. Pero, ¿sabe qué es realmente cruel? No es la enfermedad en sí, sino la soledad que viene con ella. Carlos frunció el ceño confundido. Pero, ¿y su familia, don Miguel? ¿Dónde están sus hijos? El anciano esbozó una sonrisa amarga, sus ojos perdiéndose en el paisaje más allá de la ventana. Al principio, intentaron ayudar, ¿sabe? Ramón pagó algunos meses de tratamiento, Elena venía a visitarme de vez en cuando. Pero conforme pasó el tiempo y los gastos aumentaron, las visitas se hicieron más escasas, las llamadas más cortas. Don Miguel caminó lentamente hasta la ventana, sus ojos perdidos en el paisaje soleado de afuera. El mar de Acapulco brillaba a lo lejos, sus aguas azul turquesa contrastando con el cielo sin nubes. Era una vista que solía llenarlo de alegría, pero ahora solo servía para acentuar su soledad. Intenté llamarlos, continuó don Miguel, su voz casi un susurro. Todos los días. El número que usted marcó no está disponible. Buzón de voz lleno. Deje su mensaje después del tono. Mensajes que nunca fueron devueltos. Carlos sintió una ola de indignación crecer dentro de sí. ¿Cómo podía alguien abandonar a un padre así? Él, que había crecido sin familia, no podía comprender tal ingratitud. Don Miguel, dijo Carlos, levantándose y poniendo una mano en el hombro del anciano. Su voz, normalmente firme y autoritaria, ahora estaba suave, casi vacilante. Usted ya no está solo. Yo me gustaría ayudar, si me lo permite. El anciano se volvió, sus ojos llorosos encontrándose con los de Carlos. Por un momento, se quedó en silencio, estudiando el rostro del empresario como si buscara algo. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz cargada de emoción. ¿Por qué te importaría un viejo enfermo como yo? Carlos sonrió, sintiendo una emoción que hacía mucho no experimentaba. Era algo nuevo, algo que iba más allá de los números en una hoja de cálculo o las cláusulas de un contrato. Porque a veces, la familia que elegimos es más fuerte que la que nos es dada. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de significado. Don Miguel sintió algo despertar en su pecho, una chispa de esperanza que hacía mucho pensaba haber perdido. Gracias, dijo, su voz entrecortada. Su amabilidad significa más de lo que usted puede imaginar. En ese momento, algo cambió entre los dos hombres. Se formó una conexión, trascendiendo las barreras de edad, clase social y experiencia de vida. Era el inicio de una amistad improbable, pero profunda. En los días que siguieron, una rutina comenzó a establecerse. Carlos, conocido por su frialdad en los negocios, sorprendía a todos con sus visitas diarias a la casa de don Miguel. Llegaba siempre a la misma hora, puntual como un reloj suizo, trayendo consigo no solo su presencia, sino también pequeños regalos, un libro nuevo, frutas frescas del mercado, a veces hasta comidas preparadas por su chef personal. La casa de don Miguel, antes silenciosa y melancólica, comenzó a cobrar nueva vida. Carlos contrató a un equipo de limpieza para cuidar el lugar, hizo reparaciones necesarias y se aseguró de que el refrigerador estuviera siempre abastecido. El jardín, antes descuidado, fue transformado en un oasis de colores y aromas, con flores tropicales que le recordaban a don Miguel los ramos que solía regalarle a Rosita. Pero más importante que el confort material, Carlos le ofrecía a don Miguel algo que pensó haber perdido para siempre: compañía. Pasaban horas conversando, jugando dominó, o simplemente sentados en el portal, apreciando la puesta de sol sobre el Pacífico. Una tarde, mientras compartían un café en el portal recién renovado, don Miguel miró a Carlos con una expresión de gratitud que casi le rompió el corazón al empresario. ¿Sabes?, comenzó don Miguel, usando el nombre de pila de su amigo por primera vez, su voz cargada de emoción, me recuerdas mucho a Ramón cuando era más joven. Siempre dispuesto a ayudar, siempre pensando en el futuro. Carlos se inclinó, interesado, el café en su taza se enfriaba, olvidado. ¿Cómo era Ramón de niño, don Miguel? Usted habla tan poco sobre sus hijos. El anciano sonrió, perdido en recuerdos.
Sus ojos ganaron un brillo que Carlos rara vez veía. Ramón siempre fue el responsable, comenzó don Miguel, su voz ganando fuerza con el recuerdo. Me acuerdo de una vez, cuando tenía unos 12 años. Estábamos pasando por dificultades económicas, el negocio de importación que yo tenía en ese entonces no iba bien. Ramón, sin que yo lo supiera, empezó a repartir periódicos antes de la escuela para ayudar con los gastos. Don Miguel hizo una pausa, tomando un sorbo de café. El aroma rico llenaba el aire, mezclándose con el olor salado del mar. Cuando lo descubrí, me sentí tan orgulloso, pero también triste porque él tuviera que crecer tan rápido. Lo confronté sobre esto. Me miró con esos ojos determinados y dijo: «Papá, somos una familia, y las familias se ayudan». En ese momento, vi al hombre en que se convertiría. Carlos escuchaba atentamente, viendo a la familia de don Miguel cobrar vida a través de sus palabras. ¿Y Elena y Ricardo? ¿Cómo eran ellos? Don Miguel sonrió, sus ojos brillando con recuerdos felices. Elena era nuestra artista. Siempre bailando, cantando, pintando. Me acuerdo de quedarme horas sentado, viendo sus presentaciones improvisadas en la sala. Ella transformaba nuestra modesta casa en un escenario de Broadway con su imaginación. Hizo una pausa, riendo suavemente. Una vez, convenció a Ramón y Ricardo de participar en un show de talentos que ella organizó. Ramón, tan serio, recitó un poema con la rigidez de un soldado. Ricardo intentó hacer malabares con las naranjas del frutero. Fue un desastre delicioso, naranjas rodando por todos lados, Rosita fingiendo aplaudir entusiastamente. Carlos rió, imaginando la escena. Era difícil conciliar esa imagen de una familia feliz y unida con la realidad actual de abandono y soledad. ¿Y Ricardo?, preguntó suavemente. Ricardo, suspiró don Miguel, una sonrisa nostálgica en sus labios. Nuestro pequeño filósofo, siempre haciendo preguntas, siempre queriendo saber el porqué de todo. Papá, ¿por qué el cielo es azul? Papá, ¿a dónde van las personas cuando mueren? Papá, ¿por qué algunos tienen tanto y otros tan poco? Preguntas que me hacían cuestionar mi propia comprensión del mundo. Don Miguel miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso hacia el mar. ¿Sabes? Éramos muy unidos. Rosita era el corazón de nuestra familia. Ella nos mantenía a todos unidos, equilibrados. Su voz falló, y Carlos gentilmente puso una mano en su hombro. Don Miguel respiró profundo antes de continuar. Cuando Rosita se fue, fue como si el sol se hubiera apagado. Yo me perdí, creo que mis hijos también. Intentamos mantener a la familia unida, pero sin Rosita, era como si faltara una pieza fundamental del rompecabezas. El silencio cayó entre ellos, pesado con emociones no dichas. El sonido de las olas rompiendo en la playa parecía amplificado, llenando el vacío. Don Miguel, comenzó Carlos, su voz sorprendentemente suave, usted no puede culparlos totalmente. El miedo hace cosas extrañas con las personas. Don Miguel miró a Carlos, sorprendido por la profundidad de su observación. ¿Hablas por experiencia propia, mi joven amigo? Carlos desvió la mirada, súbitamente incómodo. Tal vez, admitió. Pasé mi vida construyendo muros a mi alrededor. Mantener a las personas alejadas parecía más seguro. Don Miguel estudió el rostro de Carlos, viendo por primera vez las líneas de soledad y dolor escondidas bajo la máscara de confianza del empresario. ¿Y ahora?, preguntó gentilmente. Carlos sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. Ahora estoy aprendiendo que a veces, dejar que las personas entren puede ser lo más valiente que podemos hacer. En ese momento, una conexión más profunda se formó entre los dos hombres. Ya no eran solo el anciano solitario y el empresario exitoso. Eran dos seres humanos, cada uno cargando sus propias cicatrices, encontrando consuelo en la compañía del otro. Mientras tanto, en la ciudad, la noticia de la improbable amistad entre el magnate inmobiliario y el anciano solitario comenzaba a esparcirse como fuego en paja seca. En el elegante café La Perla, punto de reunión de la élite de Acapulco, las lenguas no paraban de murmurar. Ya se enteraron, susurró doña Consuelo, una socialité local, inclinándose sobre su taza de café. Carlos Montero, el tiburón de los negocios, ha pasado todas las tardes en la casa de ese viejito de la calle de las Palmeras. Su esposo, don Francisco, frunció el ceño. ¿Carlos Montero?
¿El mismo que compró la mitad del litoral para construir ese resort monstruoso? Exactamente, confirmó doña Consuelo, sus ojos brillando con el placer del chisme. Dicen que hasta contrató a un equipo para remodelar la casa del viejo. ¿Qué creen que está tramando? En la mesa de al lado, Lucía, una joven periodista del Acapulco Times, escuchaba atentamente. Su instinto periodístico le decía que había una historia allí, algo más allá de las especulaciones maliciosas de los ricos ociosos. Decidida a descubrir la verdad, Lucía comenzó su investigación. Pasó días observando la casa de don Miguel desde lejos, notando las visitas regulares de Carlos, las entregas de víveres, las remodelaciones que se estaban haciendo. Entrevistó a vecinos, recopiló rumores, pero nada la preparó para lo que descubriría. Una tarde, mientras don Miguel y Carlos conversaban en el portal, Lucía finalmente se armó de valor para acercarse. Con el corazón latiendo fuerte, subió los escalones del portal. «Disculpen», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Soy Lucía Vega, del Acapulco Times. Me gustaría hablar con ustedes sobre esta amistad inusual». Carlos inmediatamente se puso de pie, su rostro endureciéndose. «No tenemos nada que declarar. Por favor, retírese». Pero don Miguel levantó una mano, su rostro suavizándose con una sonrisa. «Espera, tal vez sea hora de compartir nuestra historia». Carlos miró a don Miguel, sorprendido. «¿Estás seguro? La prensa puede ser despiadada». Don Miguel asintió. «Estoy cansado de secretos». Además, le guiñó un ojo a Lucía, «esta joven parece tener un buen corazón». «¿No es así, señorita?» Lucía se sonrojó, conmovida por la confianza del anciano. «Prometo contar su historia con respeto y honestidad», dijo ella, su voz firme. Y así, en las horas que siguieron, don Miguel y Carlos compartieron su historia con Lucía. Hablaron sobre soledad, sobre segundas oportunidades, sobre el verdadero significado de familia. Lucía escuchaba, fascinada, sus notas olvidadas mientras era absorbida por la narrativa emocionante. Cuando la entrevista terminó, el sol ya se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Lucía se levantó, emocionada. «Gracias», dijo ella, su voz entrecortada. «Me han dado mucho más que una historia. Me han dado esperanza». En los días que siguieron, Lucía trabajó incansablemente en su artículo. Sabía que tenía en sus manos no solo una historia, sino un poderoso catalizador de cambios. Cuando finalmente fue publicado, el artículo, «El poder de la amistad», como un anciano solitario y un magnate inmobiliario redescubrieron el significado de familia, explotó como una bomba en la sociedad de Acapulco. La historia de don Miguel y Carlos dominó los titulares locales, inspirando acalorados debates sobre el abandono de los ancianos y la responsabilidad familiar. En las calles, en los cafés, en las playas, la gente no hablaba de otra cosa. Pero el impacto más significativo fue en la propia familia de don Miguel. Elena fue la primera en aparecer, sus tacones altos resonando en la acera mientras prácticamente corría hacia la puerta, el artículo de Lucía arrugado en sus manos manicuradas. «Papá», exclamó ella, sus ojos maquillados abiertos de par en una expresión de preocupación estudiada. «¿Cómo pudiste exponer a nuestra familia así? ¿Tienes idea de lo que están diciendo sobre nosotros en los clubes?» Don Miguel, sorprendido por la reacción de su hija, intentó calmarla. «Mija, no era mi intención». «¿Intención?», Elena lo interrumpió, su voz subiendo una octava. «Ahora todos piensan que somos monstruos. ¿Cómo voy a explicar esto a mis amigas?» Ramón llegó poco después, su traje impecable contrastando con la expresión tensa en su rostro. «Papá», comenzó él, midiendo cada palabra, «necesitamos discutir cómo minimizar los daños a la reputación de la familia. Tengo algunos contactos en la prensa que pueden ayudar a suavizar la narrativa». Don Miguel miró a su hijo, una mezcla de decepción y comprensión en sus ojos cansados. «Ramón, hijo mío, no se trata de eso». «Claro que se trata de eso», Ramón explotó, perdiendo momentáneamente su compostura. «¿Tienes idea de cómo esto puede afectar mis negocios? Los inversionistas no confían en una familia disfuncional». Ricardo, el menor, fue el último en aparecer. Llegó sin aviso, los ojos rojos e hinchados, oliendo a alcohol. «Papá», murmuró, su voz ronca, «¿por qué nos hiciste esto? Mis hijos ni siquiera pueden ir a la escuela sin ser molestados». Don Miguel miraba a sus hijos, el corazón roto al ver cuánto habían cambiado.
cuanto se habían alejado de los valores que él y Rosita habían intentado inculcarles. Carlos, que observaba todo en silencio, finalmente no pudo contenerse más. No lo entienden, intervino, su voz temblando de emoción contenida. Su padre se está muriendo, ¿y todo lo que pueden pensar es en cómo esto afecta su imagen? Los hermanos Hernández se volvieron hacia Carlos, sorprendidos por su intervención. Por un momento, el silencio reinó en la sala, pesado con acusaciones no dichas y verdades dolorosas. Don Miguel miró a sus hijos, luego a Carlos, y de vuelta a sus hijos. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. «Hijos míos», comenzó, su voz débil pero firme, «tal vez esta sea nuestra última oportunidad de ser honestos unos con otros. De ser una verdadera familia». Las palabras de don Miguel flotaron en el aire, cargadas de una tristeza que parecía pesar más que todas las penas acumuladas a lo largo de los años. El silencio que siguió fue denso, casi palpable, como si el propio tiempo se hubiera detenido para dar a cada uno la oportunidad de reflexionar sobre el abismo que se había abierto entre ellos. Elena fue la primera en reaccionar, pero no con el arrepentimiento que don Miguel secretamente esperaba. Sus ojos, antes llorosos, ahora chispeaban con una furia apenas contenida. «¿Cómo te atreves?» siseó, su voz temblando de rabia. «¿Cómo te atreves a juzgarnos después de todos estos años? No tienes idea de lo que hemos pasado, de lo que hemos sacrificado». Ramón, siempre el más contenido, puso una mano en el hombro de su hermana, pero su rostro estaba tenso, las líneas alrededor de su boca más pronunciadas que nunca. «Elena, tiene razón. Hablas de honestidad, pero ¿dónde estaba esa honestidad cuando te necesitábamos? Cuando mamá se fue y te encerraste en tu mundo, ¿dónde quedamos nosotros?» Ricardo, el menor, permaneció en silencio, pero su mirada oscilaba entre su padre y sus hermanos, como si estuviera reviviendo cada momento doloroso de los últimos años. Don Miguel sintió como si cada palabra fuera una puñalada en su corazón ya frágil. Miró a Carlos, buscando apoyo, pero el empresario parecía tan impactado como él por la intensidad de la reacción de los hermanos Hernández. «Hijos míos», don Miguel comenzó, su voz fallando, «sé que cometí errores». «¿Errores?», interrumpió Elena, su voz subiendo una octava. «¿Llamas error a abandonarnos emocionalmente cuando más te necesitábamos? ¿A dejarnos cargar el peso de tu dolor además del nuestro?» Ramón asintió gravemente. «Papá, eras nuestro puerto seguro. Cuando mamá se fue, esperábamos que nos unieras. En lugar de eso, te hundiste en tu propia tristeza, olvidando que no eras el único que sufría». Las palabras de sus hijos golpearon a don Miguel como olas furiosas, cada una más fuerte que la anterior. Sintió un dolor agudo en el pecho, su respiración volviéndose difícil. Carlos, notando el cambio, corrió al lado del anciano. «Don Miguel», exclamó, preocupado. «¿Está bien?» Pero don Miguel no respondió. Sus ojos se cerraron y se deslizó de la silla, inconsciente. El caos se desató en la sala. Carlos gritaba pidiendo ayuda mientras los hermanos Hernández, momentáneamente unidos por el shock, corrían para llamar una ambulancia. Las horas que siguieron fueron un borrón de sirenas, pasillos de hospital y espera angustiante. La familia, hace poco dividida por resentimientos, ahora se veía unida por la preocupación. Elena caminaba de un lado a otro en la sala de espera, sus uñas perfectamente manicuradas ahora mordidas hasta la carne. Ramón, siempre el hombre de negocios imperturbable, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de horas. Ricardo, el más emotivo, alternaba entre sollozos silenciosos y miradas vacías a la pared. Carlos, por su parte, se sentía dividido. Por un lado, compartía la preocupación de la familia por don Miguel. Por otro, no podía dejar de pensar en la ONG que habían planeado juntos, en el bien que podrían hacer. Tenía tantas cosas que contarle a don Miguel, tantos planes que compartir. Cuando el médico finalmente apareció, su rostro grave lo decía todo antes incluso de que hablara. «Lo siento», comenzó, su voz baja y compasiva. «Hicimos todo lo que pudimos, pero su corazón era muy frágil. Don Miguel falleció hace unos minutos». El mundo pareció detenerse. Elena dejó escapar un grito ahogado, cayendo en los brazos de Ramón, quien por primera vez en años, dejó que sus propias lágrimas cayeran libremente. Ricardo se desplomó en una silla cercana, su cuerpo sacudiéndose con sollozos silenciosos. Carlos sintió como si el suelo hubiera sido arrancado bajo sus pies. Don Miguel,
El hombre que se había convertido en más que un amigo, más que un padre, se había ido. Y con él, todos los sueños y planes que habían construido juntos. El velorio fue un evento sombrío, la casa de don Miguel, antes tan llena de vida y esperanza, ahora parecía fría y vacía. La gente iba y venía, ofreciendo condolencias, compartiendo historias sobre el hombre que don Miguel había sido. Pero para Carlos, todo parecía una pesadilla distante. Los hijos de don Miguel mantenían una distancia respetuosa de Carlos, sus miradas una mezcla de confusión y resentimiento. Después de todo, ¿quién era él para estar allí, para compartir su dolor? Los días se arrastraron, convirtiéndose en semanas. Carlos se sumergió en su trabajo, tratando de escapar de la realidad de la pérdida. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada. Señor Montero, vino la voz formal del otro lado de la línea. Soy el doctor Jiménez, abogado de don Miguel Hernández. Necesito que se presente en mi oficina para la lectura del testamento. Los hijos de don Miguel también han sido convocados. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Testamento? ¿Qué testamento? Hasta donde sabía, don Miguel no poseía bienes significativos. Intrigado y aprensivo, accedió a presentarse. El día señalado, la oficina del doctor Jiménez estaba tensa. Elena, Ramón y Ricardo lanzaban miradas desconfiadas a Carlos, claramente preguntándose qué hacía allí. El abogado, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Estamos aquí, comenzó, para la lectura del testamento de don Miguel Hernández. Debo decir que el contenido de este documento puede ser sorprendente para algunos de ustedes. El abogado abrió una carpeta y comenzó a leer. Yo, Miguel Hernández, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento y voluntad. Después de una cuidadosa reflexión, he decidido dejar todos mis bienes y posesiones a Carlos Montero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena fue la primera en reaccionar, levantándose bruscamente de su silla. Esto es imposible, exclamó. Papá no tenía nada que dejar, mucho menos a un extraño. Ramón, siempre el más pragmático, frunció el ceño. Debe haber algún error, doctor Jiménez. ¿De qué bienes exactamente estamos hablando aquí? El abogado ajustó sus gafas, claramente incómodo. Bueno, señores, parece que su padre tenía recursos considerables. Estamos hablando de propiedades, inversiones y cuentas bancarias por un valor total aproximado de 50 millones de pesos. La revelación cayó como una bomba. Ricardo dejó escapar un sonido estrangulado, mientras Elena y Ramón se quedaron boquiabiertos. Carlos, por su parte, se sentía aturdido. ¿50 millones de pesos? ¿Cómo había ocultado don Miguel esto de todos? ¿Y por qué dejarle todo a él? Esto es absurdo, gritó Elena, lágrimas de rabia en sus ojos. Vamos a impugnar esto. Obviamente no estaba en su sano juicio. El doctor Jiménez levantó una mano, pidiendo silencio. Hay más, dijo, su voz calmada pero firme. Don Miguel dejó una carta explicando su decisión. Me gustaría leérselas. Todos guardaron silencio, la tensión palpable en el aire mientras el abogado desdoblaba una hoja de papel. Mis queridos hijos, y Carlos, mi hijo del corazón, si están leyendo esto, significa que he partido de este mundo. Sé que mi decisión puede parecer cruel o injusta, pero les pido que me escuchen una última vez. Elena, Ramón, Ricardo. Ustedes son mi sangre, mi mayor orgullo. Recuerdo cada momento de alegría que compartimos, cada desafío que superamos juntos. Pero también recuerdo el dolor, el distanciamiento que se instaló entre nosotros después de la partida de su madre. Les fallé. Cuando más me necesitaban, me encerré en mi propio dolor. No vi que ustedes también sufrían, que también necesitaban apoyo. Y cuando mi salud comenzó a fallar, ustedes se alejaron aún más, tal vez por miedo, tal vez por resentimiento. Carlos entró en mi vida cuando estaba en mi punto más bajo. Me devolvió la esperanza, me hizo creer que aún había bondad en el mundo. Juntos, hablamos sobre formas de ayudar a otros que, como yo, se sentían solos y olvidados. Mi decisión de dejar mis bienes a Carlos no es un castigo para ustedes. Es un intento de corregir mis errores, de hacer algo significativo con lo que acumulé a lo largo de la vida. Carlos, conozco tu corazón. Sé que usarás estos recursos para hacer el bien, para tocar vidas de la misma forma en que tocaste la mía.
Les pido que vean esto no como una pérdida, sino como una oportunidad. Una oportunidad de sanar, de redención. Tal vez, juntos, puedan transformar esta herencia en algo que nos enorgullezca, algo que honre la memoria de nuestra familia. Los amo, hijos míos, más de lo que las palabras pueden expresar. Espero que algún día puedan entender y perdonar a este viejo tonto. Con todo mi amor, Miguel Hernández. Cuando el doctor Jiménez terminó de leer, no había un ojo seco en la sala. Elena sollozaba abiertamente, su rostro enterrado en sus manos. Ramón, siempre tan compuesto, tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Ricardo parecía en shock, su mirada perdida en el vacío. Carlos sentía su corazón partido en 1000 pedazos. La confianza que don Miguel había depositado en él era abrumadora. ¿Cómo podría estar a la altura de semejante responsabilidad? Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Carlos. Oscilaba entre la gratitud por la confianza de don Miguel y el peso aplastante de la responsabilidad que ahora cargaba. 50 millones de pesos, una cantidad que podría cambiar tantas vidas. Noches en vela se sucedieron, con Carlos repasando cada detalle de los planes que había hecho con don Miguel. La ONG que habían soñado juntos ahora parecía al mismo tiempo un sueño lejano y una obligación urgente. Una semana después de la lectura del testamento, Carlos tomó su decisión. Invertiría cada centavo de la herencia en la creación y expansión de la Fundación Don Miguel. No sería solo una organización local, sino una red nacional de apoyo a ancianos y sus familias. Con renovada determinación, Carlos se sumergió de lleno en el proyecto. Pasó días y noches inclinados sobre planes y proyectos, consultando a expertos y estudiando modelos de organizaciones exitosas alrededor del mundo. La Fundación Don Miguel no sería solo una institución de caridad, sino un faro de esperanza para ancianos y familias en todo México. Mientras tanto, los hijos de Don Miguel luchaban con sus propios demonios. Elena, siempre tan segura de sí misma, ahora se encontraba cuestionando cada decisión que había tomado en los últimos años. Ramón, el empresario exitoso, se encontraba mirando su imperio corporativo y preguntándose si todo eso realmente importaba. Ricardo, el más joven, se hundía cada vez más en una espiral de culpa y arrepentimiento. Semanas pasaron, y la noticia de la misteriosa herencia de Don Miguel y la creación de la fundación comenzaron a esparcirse por la ciudad. Periodistas olfateaban una historia jugosa, vecinos murmuraban detrás de cortinas cerradas, y la alta sociedad de Acapulco hervía con especulaciones. Fue en medio de este torbellino que Carlos decidió dar el siguiente paso. Convocó una rueda de prensa para anunciar oficialmente la creación de la Fundación Don Miguel y sus objetivos. El día del evento, el salón del hotel más lujoso de Acapulco estaba lleno de periodistas, celebridades locales y curiosos. Carlos subió al escenario, su traje impecable contrastando con las ojeras profundas que revelaban noches mal dormidas. Miró al público, respiró hondo y comenzó. Señoras y señores, estamos aquí hoy para honrar la memoria de un hombre extraordinario y dar vida a un sueño que trasciende generaciones. La Fundación Don Miguel nace no solo como una organización de asistencia, sino como un movimiento de transformación social. Mientras Carlos hablaba, detallando los programas que la Fundación implementaría, desde centros de convivencia para ancianos hasta programas de reconciliación familiar, los flashes de las cámaras no dejaban de parpadear. Al fondo del salón, sin que nadie lo notara, 3 figuras observaban atentamente. Elena, Ramón y Ricardo. Y es con gran emoción, continuó Carlos, su voz entrecortada, que anuncio que todo el patrimonio dejado por Don Miguel será invertido íntegramente en esta fundación. Cada centavo será usado para realizar el sueño de un mundo donde ningún anciano se sienta abandonado u olvidado. El anuncio fue recibido con una salva de aplausos ensordecedora. Los periodistas se empujaban para hacer preguntas, pero Carlos levantó la mano, pidiendo silencio. Hay una cosa más, dijo, su mirada recorriendo el público hasta encontrar a los 3 hermanos Hernández al fondo. Esta fundación no es solo mía, pertenece a todos los que amaron a Don Miguel. Por eso, me gustaría invitar públicamente a Elena, Ramón y Ricardo Hernández a unirse a mí en esta jornada. La puerta está abierta. El silencio que siguió fue roto por el sonido de sillas siendo arrastradas. Para sorpresa de todos, los 3 hermanos Hernández comenzaron a abrirse paso entre la multitud, dirigiéndose al escenario. Elena fue la primera en llegar, sus ojos brillando con lágrimas contenidas.
Tomó el micrófono de las manos de Carlos, y con la voz temblorosa, dijo: «Papá siempre decía que la verdadera riqueza está en las personas que amamos. Tardé en entenderlo, pero ahora sé que tenía razón. Estoy dentro». Ramón se unió a ella, su semblante serio, pero determinado. «Pasé mi vida construyendo imperios de concreto y acero. Es hora de construir algo que realmente importe. Cuenta conmigo». Ricardo, el último en subir al escenario, no pudo contener las lágrimas. «Yo solo quisiera que papá estuviera aquí para ver esto. Para vernos unidos de nuevo. Pero sé que, de alguna manera, lo está. Y estaría orgulloso». Carlos miró a los tres hermanos, sintiendo una ola de emoción invadirlo. En ese momento, entendió verdaderamente por qué don Miguel había hecho lo que hizo. No se trataba de dinero o castigo. Se trataba de sanación y del poder transformador del amor. En los meses que siguieron, la Fundación Don Miguel floreció más allá de las expectativas más optimistas. Se abrieron centros de convivencia en todo Acapulco, ofreciendo no solo atención médica, sino también actividades culturales, programas de reconexión familiar y oportunidades para que los ancianos compartieran su sabiduría con las generaciones más jóvenes. Elena, con su talento para las relaciones públicas, se convirtió en la cara pública de la fundación, dando entrevistas conmovedoras e inspirando a otras familias a valorar a sus ancianos. Ramón aplicó sus habilidades en los negocios para asegurar que cada peso fuera utilizado de la manera más eficiente posible. Ricardo, con su empatía natural, lideró programas de asesoramiento para familias en crisis. La historia de la familia Hernández y de la Fundación Don Miguel se extendió por todo México, inspirando iniciativas similares en otras ciudades. Los políticos comenzaron a discutir nuevas leyes de protección a los ancianos, las escuelas introdujeron programas de concientización sobre el envejecimiento, y las empresas empezaron a valorar la experiencia de los empleados de mayor edad. Un año después del fallecimiento de Don Miguel, la familia Hernández y Carlos se reunieron en la antigua casa del patriarca para una ceremonia íntima. En el jardín, ahora impecablemente cuidado, plantaron un árbol en memoria de Don Miguel. Mientras echaban las primeras palas de tierra alrededor del joven árbol, un silencio contemplativo envolvió al grupo. La suave brisa de Acapulco agitaba las hojas, como si Don Miguel estuviera allí, susurrando su aprobación. Carlos observaba a los hermanos Hernández, maravillado por la transformación que habían experimentado. Elena, antes tan preocupada por las apariencias, ahora tenía las manos sucias de tierra, una sonrisa genuina en su rostro. Ramón, el implacable hombre de negocios, había dejado la corbata en casa, las mangas arremangadas mientras trabajaba en la tierra. Ricardo, antes perdido en su propio dolor, ahora irradiaba una calma serena, sus ojos brillando con un propósito renovado. En ese momento, una pequeña mariposa azul se posó en el recién plantado árbol, sus alas centelleando bajo el sol poniente. Todos se detuvieron, observando al delicado insecto. «¿Recuerdan?», comenzó Ricardo, su voz suave rompiendo el silencio, «cómo papá siempre decía que las mariposas eran mensajeras de los seres queridos». Elena soltó una risa suave, mezclada con un sollozo contenido. «Solía decir que mamá enviaba mariposas para recordarnos que estaba cuidando de nosotros». Ramón, sorprendiendo a todos, extendió la mano gentilmente. La mariposa, como si entendiera la invitación, voló y se posó en sus dedos por un breve momento antes de alzar el vuelo nuevamente. «Creo», dijo Ramón, su voz entrecortada por una emoción que rara vez mostraba, «que papá nos está diciendo que está orgulloso. De todos nosotros». Carlos sintió un nudo en la garganta. «Don Miguel me enseñó que la familia no es solo sangre. Es elección, es compromiso, es amor, incluso cuando es difícil amar». Los cuatro se quedaron allí, observando la mariposa bailar en el aire, sus alas azules brillando contra el cielo rosado del atardecer. En ese momento, ya no eran extraños unidos por circunstancias inusuales. Eran una familia, forjada a través del dolor, el perdón y un propósito compartido. Mientras el sol se ponía sobre Acapulco, pintando el cielo con tonos de oro y carmesí, el pequeño árbol se erguía como un símbolo de nuevos comienzos. Y la mariposa azul, como un recordatorio etéreo de Don Miguel, continuaba su danza en el aire, uniendo pasado y futuro en un presente lleno de posibilidades. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido este vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.